Eso, muy bien. Muy bien, bueno, vamos a Eclesiastés capítulo 5. Creo que habíamos leído o estudiado el 10, el 11 y el 12. Vamos a estudiar del 13 tal vez hasta el 17 si nos da, si nos da el tiempo. Vamos avanzando lentamente en este estudio de este pasaje. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 13. Voy a leer esta versión, luego les leo una versión que encontré diferente. Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Pero voy a leerles la versión de la Biblia Dios habla hoy. Dice, hay un mal terrible que he visto en esta vida, que algunas personas acumulan riqueza, pero terminan siendo para su propia desgracia. Este versículo llama la atención, o la verdad consignada aquí llama la atención. Primero, me llama la atención que Salomón se preocupa por esto y parece ser que Salomón tenía, recuerden que Salomón es el autor de este libro, Salomón tenía la costumbre o el hábito de observar todo, o sea, de observar para entender todo lo que pasaba a su alrededor. Salomón era de esas personas que miraban y querían saber cómo funcionan las cosas, cómo se dan las cosas, por qué se dan las cosas. Y parece que en ese ejercicio que hacía Salomón, había notado algo que seguramente le pasaba a personas en su tiempo, a varias personas de su tiempo. Y es que tal vez Salomón notó personas que acumulaban riquezas o que acumulaban ganancias y que éstas a la final venían a ser motivo de desgracia, de dolor para sus vidas. Así que se pone a razonar en esto. Y tal vez fue el caso de algunas personas cercanas, pero también puede ser el caso hoy de personas que nosotros conocemos, que acumulan y termina esa riqueza siendo una desgracia. Vamos a mirarlo más minuciosamente, porque acá dice que hay un mal terrible que él ha visto en esta vida. La versión normal de la Reina Valera 1960 dice, hay un mal doloroso. Acá dice, hay un mal terrible. Luego acá dice, un mal que he visto bajo el sol. Acá dice, un mal terrible que he visto en esta vida. Así que lo que vamos a ver son cosas que se dan frecuentemente en nuestro diario vivir. Puede ser con nosotros o puede ser con otras personas. Entonces vamos a verlo. Dice, el que acumula, escuche esto. O bueno, vamos a leer en esta versión normal. ¿Cuál es el mal que él ha visto? Las riquezas guardadas. Esta versión dice las riquezas para su propia desgracia. Perdón, las riquezas acumuladas para su propia desgracia.
Acá habla de las riquezas guardadas. De manera normal, familia, yo creo que todos anhelaríamos poder guardar algo de las riquezas que llegan a nuestra vida. Todos nosotros tal vez anhelaríamos guardar o ahorrar de todo lo que ganamos. Y está bien, esto no está mal, esto está muy bien. Que de todo lo que gana Violeta, ella ahorre o ella guarde, pongamos, un 5% para la universidad de Esteban, su hijo Esteban. O Raquelita de todo lo que gana, entonces dice, voy a guardar aquí para los estudios de mi hijo Llorel. Y así cada uno. Otros dicen, voy a ahorrar aquí, voy a guardar, voy a tener para tomarme un descanso en diciembre o estas vacaciones de mitad de año. En fin, y eso está muy bien y es necesario. Pero el versículo no nos habla de riquezas guardadas con un objetivo específico. Me habla de riquezas acumuladas. ¿Y cuáles son esas? Aquellas que se acumulan por el simple placer de ver lo que he acumulado. Yo les decía en otro devocional que siempre me acuerdo del Rico MacPato. Era un dibujo animado cuando yo era niño, que era un pato que tenía mucho dinero. Nadaba en una piscina de monedas. La bóveda era gigantesca y nadaba allí entre las monedas. Y él siempre apreciaba sus riquezas. Pues bien, hay personas que acumulan dinero, riquezas, solo por acumularlas. ¿Y dónde está el problema? ¿Acaso, líder Omar, hacer eso es malo? Yo quiero llegar a tener $100,000. ¿Acaso eso es malo? No, no es malo. Pero sería mejor si en lugar de acumularla solo por el orgullo de ver lo que has acumulado, puedes disfrutarla o pudieras disfrutarla. Si usted va a acumular riquezas o dinero, tenga un objetivo. Las voy a acumular, las voy a ahorrar para ahora, para algo que sirva, para algo que me dé felicidad, para algo que me llene de gozo. Para eso voy a acumularlas. Pero decir voy a acumularlas para apreciarlas no tiene sentido. Siempre entonces el asunto es póngale un objetivo, porque acumular por acumular. Y si usted de eso que ha acumulado, o nosotros, de lo que hayamos acumulado, no disfrutamos, no gozamos, no le traemos bendición a los nuestros, es decir, voy a inventarme un ejemplo. Usted ha acumulado en estos 10 años de trabajo en tal empresa, tal institución, ha acumulado $100,000, pero, y está orgulloso de los $100,000 que ha acumulado, pero su salud sigue siendo precaria. ¿De qué vale entonces tener acumulado riquezas? Si lo importante que es mi salud, no me la hago ver porque es que no quiero gastar de allí siquiera $500. Entonces esa riqueza no tiene sentido.
Si he acumulado en el banco 100.000, 200.000 dólares, pero mi casa necesita refacción, mi casa necesita arreglos, pero no lo hago porque no quiero gastar esos 300 dólares. Entonces no estoy disfrutando lo que he acumulado y no le estoy dando un objetivo. Ahora, si alguien dice, líder, es que he acumulado esos 100.000 porque tengo un objetivo, el objetivo de comprarme un yate que está por allá en las costas de tal lugar, de Manta, de Salinas. Ok, está bien. Ese objetivo, chévere, muy bien. Pero si hay algo que sea más prioritario que comprarte un yate por allá en las costas, entonces lo que has acumulado, úsalo para lo que sea más prioritario. Ahora, cuando Salomón dice que él ha visto un mal, porque mire que él lo declara como un mal. Hay un mal terrible en la versión que usted tiene allí, o que en la que casi que todos tenemos, dice hay un mal doloroso. O sea, esta práctica de la que Salomón nos está hablando, él la cataloga como dolorosa, como un mal terrible. Entonces, esta práctica no es tan buena, la de acumular por acumular. Se debería disfrutar. De hecho, creo que la semana anterior, o en otro de estos devocionales, hemos visto que qué le queda al hombre sino disfrutar de todo lo que ha trabajado debajo del sol. Ahora, el versículo, como lo estamos escudriñando, sacando por piezas, el versículo me dice las riquezas guardadas por su dueño para su propio mal. O en la versión Dios habla hoy, las personas que acumulan riqueza para su desgracia. ¿Cómo se pueden convertir unas riquezas en nuestra desgracia? ¿Cómo será posible que las riquezas que me ha producido mi trabajo terminen convirtiéndose en una desgracia para mi vida? Eso parecería ser absurdo. ¿Cómo se va a convertir en una desgracia lo que tanto trabajé y la bendición de tener riquezas o de haber ganado? Pues aquí viene. Es que esta es la preocupación de Salomón. La acumulación se nos puede convertir en una desgracia. Cuando primero no le damos un objetivo y solo tenemos el deseo de acumular por acumular. Pero segundo, voy a poner casos reales que he conocido. Cuando se guardan riquezas, se acumulan, se tienen en el banco, se disfruta poco, pero alguien lo sabe o alguien conoce estos movimientos y decide secuestrar al dueño de esas riquezas. Entonces se le ha convertido en una desgracia esas riquezas. ¿De qué otra forma las riquezas pueden convertirse en un mal para la persona que las tiene? Voy a ponerles otro caso real. De hecho, este caso lo conocí ayer. Hay una empresa que tal vez usted ha escuchado, una empresa de tecnología o de celulares que se llama Xiaomi. Seguramente usted hasta habrá tenido o tuvo en sus inicios un teléfono Xiaomi.
Antes eh, de llamarse Xiaomi tenía otro nombre llamado Chengtech, porque era de un señor chino, se llamaba Chen Wang, creo que era su nombre. Y este hombre tenía grandes riquezas. Y le estoy poniendo un caso real, una historia real. ¿Cómo murió él? Murió quemado en un incendio provocado en su casa. Mientras él dormía, 2:30 de la mañana, la mujer a quien él había tenido subyugada y a la que, a pesar de tener muchas riquezas, no le daba para cubrir las necesidades de ella, no le daba para que disfrutara. Esta mujer llena de odio y de rencor decidió quemar la casa con este señor adentro. Se perdieron millones en ese acto de quemar la casa. La empresa se acabó, Shentech se acabó, tuvo que vender o tuvieron que vender los hijos, lo poco que quedaba, y es allí cuando nace Xiaomi. Las riquezas acumuladas para su propio mal. Este hombre, a pesar de tener muchas riquezas, ser una de las familias más poderosas de China, dice el documental de History Channel, que era el que estaba viendo, que es una familia que creció hijos con resentimientos, bueno, y la esposa también, porque nunca había para disfrutar. Y todos sabían que tenía grandes riquezas guardadas, acumuladas. ¿Para qué? Para nada. Entonces, son riquezas acumuladas para su propio mal. Al final, se quemó la casa, se quemó el dinero en efectivo que tenía guardado en la casa, se quemó el señor y murió, y la empresa se vino a pique. Pero sigamos viendo el versículo que continúa. Ese Eclesiastés 5:14. Miren lo que nos dice el versículo 14. Hablando de estas riquezas guardadas para su propio mal, dice, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Yo busqué la versión de la Dios habla hoy. Dice, las riquezas se pierden en un mal negocio o en malas decisiones. Y cuando muere el dueño de las riquezas, sus hijos no reciben nada. Aquí quiero que pongamos atención en algo. Usted tal vez ha trabajado ya muchos años, o pongámoslo un poco más dramático, ha trabajado toda su vida, tiene riquezas, ha acumulado riquezas. Sea cuidadoso con lo mucho o lo poco que tiene, porque me dice la Biblia que se pierden en un mal negocio y en malas decisiones. Uno podría pensar o pudiera pensar, ¿cómo se va a empobrecer alguien que tenga, no sé, 10 millones de dólares? Póngame. Mire, 10 millones de dólares no alcanzamos en toda una vida, viviendo de manera normalita, no alcanzamos a gastarlos. Una persona no alcanza a gastarse 10 millones de dólares en su ritmo de vida, de comer, de comprar las cosas de la casa y eso. Yo sé, y alguien me dirá, ah, pues sí, se los gasta, póngase a comprarse un yate, un edificio y verá que se los gasta. Sí, pero me refiero a los gastos normales de sobrevivencia, de gastos normales de cada día. No se los gasta. Pero, ¿cómo se podría gastar
tanto dinero, ¿cómo alguien pudiera pasar de un día a otro de tener mucho a no tener nada? Sí, puede ser a través de un robo, listo. O sí, como le pasó a este hombre, se le quemó la casa, el dinero estaba dentro. O el banco quebró y bueno, se perdieron. Pero aquí me da un dato. La gran mayoría de veces los dineros trabajados por años se pierden por malas decisiones. Malas decisiones en los negocios. Cuando usted necesite hacer un negocio, pida sabiduría a Dios. Y si tiene a alguien cercano que conozca un poquito de negocios, o por lo menos de la Biblia, pídale un consejo. Seguramente que ya ustedes vieron la noticia que ayer murió un jugador de fútbol muy renombrado y conocido que juega en un equipo por allá de, de Inglaterra. Ay, ya ni sé dónde. Bueno, en Liverpool. Eh, este chico murió de la forma más inesperada. Había sido campeón de no sé qué torneo con su equipo en mayo, en junio campeón de otro torneo. Hacía 10 días se había casado con su mujer con la que ya tenía 3 hijos, pero decidió celebrar un matrimonio oficialmente casados. 10 días. Y ayer, por un capricho de él y su hermano, agarraron su vehículo Lamborghini, que costaba tal vez 2 millones de dólares o de euros, y en un momento caprichoso decidieron aumentar la velocidad. En una vía que se los permitía por el trazado de la vía, que era una línea recta, y en ese exceso de velocidad perdió el control del vehículo y ahí terminó su vida. Allí terminó la vida de un futbolista adinerado que tenía todo, pero terminó todo y perdió todo por una mala decisión, por la decisión de acelerar y de tal vez demostrarse a sí mismo que sí podía correr a una mayor velocidad. Pues bien, así como fue equivocada esa decisión de este jugador llamado Diogo Jota, que falleció ayer, a veces en los negocios se toman decisiones equivocadas. Por ejemplo, tomar un socio equivocado, compartir el dinero o ponerlo en una sociedad con alguien equivocado, con alguien que simplemente me dijo, seamos socios, yo sé de esto, yo conozco de esto, yo tengo el negocio perfecto, y uno tomó una decisión tal vez emocionada. Bueno, ¿y qué rentabilidad tiene este negocio? No, esto nos va a dar muchísimo. Eso deja ganancias del 30% mensualmente. Eso nos vamos a llenar de dinero y tomamos una mala decisión. Y perdemos lo que allí invertimos. Otro caso de perder dinero en una mala decisión, lo hemos visto tal vez los que vemos las noticias frecuentemente. Uno de los hombres más ricos del mundo, si no el más rico, Elon Musk, se unió o se alió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y este lo pone como una especie de ministro en su gabinete de trabajo. Pero el presidente de Estados Unidos toma una decisión, subir los aranceles a todos los países y esa que todos los países
que exportan a Estados Unidos, que llevan productos a Estados Unidos. Y en esa decisión afecta a las empresas de Elon Musk. Y este hombre, solo en el primer mes de haber tomado la decisión el presidente de Estados Unidos, este hombre, este empresario, pierde más de $1.000 millones. 1.000 millones, o sea, grandísimo. Entonces se dio cuenta que era una decisión equivocada, que estaba perdiendo mucho en su empresa Tesla, en su empresa SpaceX y en otras más. Y decide renunciar a ese cargo político público que tenía. Y entonces, por alguna razón, se rompe la buena relación con el presidente de Estados Unidos y este empresario ha venido perdiendo millones tras millones todos los días. ¿Quién lo creyera? ¿Quién iría a pensar que tal vez en este año iba a perder mucho de su fortuna, pero malas decisiones? Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué malas decisiones has tomado que te han hecho perder dinero? ¿Qué malas decisiones? Porque el versículo 14 dice, las cuales se pierden en malas ocupaciones, en malos negocios. Pero este versículo es más cruel y agrega algo que tal vez no hemos mirado. Dice, y los hijos que engendró, nada les queda. Esto es mucho más triste aún. El hecho de tener una gran riqueza acumulada, con eso le has podido dar, tal vez, si lo querías, una gran educación o una educación de calidad a tus hijos. Les has podido dar comodidades a la familia, pero no se hizo en su momento. Y luego se toma una mala decisión en los negocios y se pierde todo. Esto es doloroso. Y los hijos quedan con las manos vacías. Este es el planteamiento que hace Salomón. Esto es lo que Salomón observó detalladamente, tal vez en una o varias personas a las que conoció. Pero miremos versículo 15. Dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Versículo 16, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Entonces, este es el final de la historia. Haber trabajado durante tantos años, perder todo en una mala decisión, en un mal negocio. Al final, todos nos vamos sin nada, tal como vinimos. Lo único que nosotros tenemos es el provecho, el disfrute, el gozo que Dios nos haya permitido de nuestro trabajo. Quiero concluir diciéndole, goce del trabajo que hace. O sea, goce haciendo el trabajo, disfrute haciendo el trabajo, pero goce los frutos de su trabajo. Bendiga a sus hijos con el fruto de su trabajo. Esto que voy a decir, aunque es una afirmación, quiero ponerla entre comillas. Asegúrele el futuro a sus hijos. Y digo ponerlo entre comillas porque nadie tiene el futuro asegurado. Eh, Está en las manos de Dios, es Él quien sabe. Pero cuando le digo asegure el futuro de sus hijos, me refiero a, en lugar de tener acumulado,
úselo para bendecirlos a ellos, a su familia. Si usted tiene y su familia necesita, bendígalos, sus abuelos o mamá, papá, bendígalos, porque es un mal doloroso trabajar y acumular sin un objetivo claro y al final tener que irse de este mundo tal como vinimos, pero sin haber experimentado el gozo, el disfrute, el deleite de todo el trabajo que se hizo. Esta enseñanza de Salomón, yo lo veo como una motivación, como una reflexión de Salomón, motivándonos a que todo aquello que sea fruto de nuestro trabajo, nosotros lo podamos disfrutar, nosotros lo podamos eh, gozar. Siempre, y aquí como habla de los hijos, lo pongo en estos términos, pero Salomón nos está llevando a pensar en los hijos. Salomón en este pasaje nos lleva a que pensemos en el futuro de nuestros hijos. ¿Qué hacemos con lo que ganamos para bendecirlos a ellos? Pensemos en eso, no lo echemos en saco roto, porque la verdad tiene gran impacto esta enseñanza de Salomón, más de lo que nosotros pudiéramos hoy comprender. Yo diría, si tal vez tomamos estos versículos, bueno, aquí creo que me faltó el versículo 16 o 17, pero habla de lo mismo, de no llevarnos nada. Voy a leerles versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. ¿Por qué dice comerá en tinieblas y con afán y con dolor y con miseria? Porque Salomón se refiere a alguien que en lugar de disfrutar el fruto del trabajo, prefiere acumularlo, prefiere no comer bien, prefiere tener por ahí una discordia familiar o situaciones complicadas en casa que no le permiten comer con tranquilidad, con gozo, con deleite. Entonces, si eso dice Salomón, que es un gran mal, que es un mal terrible, seguramente la enseñanza escondida detrás es, no lo repitan ustedes. Yo creo que allá va el punto de Salomón con esto. No lo repitan ustedes, no caigan ustedes en este engaño. Háganlo de una manera distinta. Familia, vamos a orar y que a pedirle a Dios que algo de lo que hayamos leído aquí, estudiado aquí, pueda quedarse como enseñanza en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora te doy gracias, amado Dios del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso. Bendito es tu nombre. No se Gracias, conectó la votación. gracias te doy por estas palabras, por estas